Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Muy buenas tardes, Carmen, muy bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Andrea? Un placer, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a la audiencia y a ti. Bueno, hoy nos toca un tema fascinante, que es Leonardo da Vinci, probablemente uno de los genios más grandes de la humanidad, ¿no? Un hombre que fue pintor, anatomista, arquitecto, artista, botánico, escritor, científico, filósofo, ingeniero, poeta, músico y muchísimo más, ¿no? Y uno piensa en todo eso y se imagina a un hombre serio y ocupado, pero sin embargo tenía un sentido lúdico y un humor muy refinado, y quizás sea parte de esa beta que no conozcamos y que hoy a través de esta columna, Carmen, nos puedas deleitar, ¿no? Sí. Era lo que llamaban los griegos un polímata. Ajá. O sea, una persona que sabe muchísimo de todas las materias, ¿no? Claro, claro. Realmente fascinante, como tú dices. Ahora, tenía sus claroscuros, ¿no? Ah, sí. Entonces, una biografía detallada hay varias biografías, sí, sobre todo de Vasari, que fue contemporáneo de él, sí, y pintor también. Pero una de las últimas que publicó el historiador Walter Isaacson, sí, cuenta algunos detalles sobre este genio, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser posible, no? Porque yo hice esta breve presentación y me quedé corta, que una persona abarque tanto, ¿no? Tantas vetas, es impresionante. Creo que es uno de los pocos hombres en la historia de la humanidad tan abarcativo. Sí, con decirte que hay teorías muy locas, sí, que lo consideran que vino de los extraterrestres. Ah, mirá qué increíble, ¿no? Pero bueno, realmente yo creo que siempre hay un genio en cada época de la humanidad. Claro. Ahora parece que hubiera sido el rey de los genios, ¿no? Sí, parece que no se ha repetido otro igual. No, porque tan completo. Claro. No, claro, imagínate que nosotros podemos hablar de Einstein, sí, podemos hablar del Hawkins, sí, pero como decís tú, tan completo, no. Claro, eran dedicados a un tema especial, claro, diríamos, a una materia, pero él era un verdadero polímata, como decíamos, claro, ¿no? Claro. Y lo más increíble, sí, es que, bueno, una persona así te parecería muy seria, claro, muy dedicada siempre a sus estudios. Pero tenía un humor muy lúdico y muy refinado, ¿no? Sí, tenía un humor muy especial y tenía una pasión lúdica y obsesiva para realizar todos los estudios. Sí. Pero lo realizaba de una manera lúdica, como te digo. Él siempre llevaba consigo, colgado de la cintura, un cuaderno. Y escribía todo en ese cuaderno, y de, sí, una manera muy especial. Era otro de sus juegos, claro, esa forma de escribir. Una escritura espejo, especular. ¿Cómo era esa escritura? La escritura especular, sí, justamente hay quien dice que era para tratar de sortear a la Inquisición. Vamos a explicar, a ver, Carmen, porque capaz que hay alguien de la audiencia que nos está escuchando, ¿qué era esa escritura? Porque capaz que no saben. Bueno, es una escritura que la hacía derecha a izquierda, sí, y que solamente se podía leer con un espejo. Justamente por eso se llama escritura especular. Perfecto. ¿No?
también hay, cuando los niños empiezan a escribir, sí, muchas veces escriben como lo que se considera escritura especular, escritura espejo. claro. Y bueno, etapa que superan rápidamente. ¿Y no había algo de críptico en eso también? Bueno, justamente, esa cripticidad se supone, porque hay tantas teorías, Claro, ¿no? sí, sí. Que era para sortear, para salvar, bueno, a la Inquisición. salvarse de la Inquisición, Claro. porque él, a pesar de que era católico, era un católico muy especial, más para esa época, donde el catolicismo era fruto, provocaba Sí. cantidad de luchas, de guerras, hasta de asesinatos, ¿no? Y bueno, y con la Inquisición ahí, con la espada de Damocles, encima de todos los, dudando Claro. de todos, Sí. lógico es que él, al ser un científico, él creía en Dios, pero no diríamos demasiado en los hombres de la iglesia porque los conocía bien, ¿no? Claro. Él trabajaba para grandes hombres, entre comillas, hombres de la iglesia, hombres políticos, Claro. hombres de un poder impresionante. De ahí a que fueran grandes es otra cosa. Y también se dedicó mucho a la gastronomía, y se le atribuye como un compendio de recetas y de notas de cocina. Claro, pero a eso, que es muy divertido, Sí. porque en realidad, al parecer, es una broma Sí. que hizo un matrimonio de historiadores ingleses. Inclusive lo presentaron al libro, Sí. un 1 de abril, que para ellos es el Día de los Inocentes, ¿no? Ah, mira. Era como una gigantesca broma, Claro. pero indudablemente parten de una base cierta, Claro. como que él sí fue el maestro de ceremonias, el organizador de las fiestas del duque de Sforza, Sí. y de Ludovico Sforza, pero para llegar a esto, Sí. que sería lo que esta gente llamó el Códice Romanov. Ah, yo lo anuncié, pero te estoy dejando a que vos nos cuentes qué es el Códice Romanov, porque Claro. hay gente que se lo ha atribuido a Sí, Leonardo, sí. Hay gente que lo creyó ciegamente, ¿no? pero no es así. No olvidemos que la editorial, Sí. con muy buen ojo para el negocio, hizo 17 ediciones Sí. antes de confesar que realmente era algo inventado. Ah, bueno, y ahí empezó la confusión, ¿no? Entonces, durante 17 ediciones, que se supone que, bueno, la edición como muy rápida se hará 2 veces por año. Claro, claro. Más no, y por lo general se hacía una vez por año. Estamos hablando de que entre 8 y 17 años la gente pasó Creyendo engañada. atribuyéndoselo a Leonardo da Vinci, Claro. el Códice Romanov. Ahora, ¿por qué se lo podían atribuir? Porque indudablemente él tenía ese humor muy especial. Sí. Y hay situaciones que presenta en las cuales muy bien pudo estar. Sí. También pudieron haber anotaciones en base a las cuales esta gente, estos historiadores ingleses... Y hay anécdotas muy graciosas. Como hay anécdotas muy referidas graciosas, pero yo pienso que tal vez lo dejamos para un poquito más adelante. Bueno, dale, ¿cómo porque no? me gustaría situar a la gente Sí. en ese hombre, Sí. ese polímata, ese genio, que tenía esa capacidad de combinar arte y de Sí. ciencia, y tenía esa capacidad de realizar, de fabricar artefactos, aparatos, como Claro. hasta una especie de tanque de guerra, por ejemplo, helicóptero,
y luchaba contra una situación que no podía cambiar, que era el momento en el cual vivía. Todavía no había adelantos tecnológicos y no había electricidad, y no había cantidad de cosas que le hubieran permitido desarrollar bien sus inventos, ¿no? Claro. Pero son inventos que, si uno va al museo, que eso lo recomiendo, la gente viaja a Florencia, mucha gente, y visita muchas iglesias, visita muchos museos de arte, en fin, pero no visita el Museo de Da Vinci, no es tan visitado. Y el Museo Da Vinci de Florencia, hay otro en Milán, pero no tan completo. El Museo Da Vinci de Florencia tiene réplicas, tiene algunos originales también, pero tiene réplicas muy bien logradas, que uno observa y ve perfectamente cómo es el antecedente del helicóptero, del tanque, en fin. Pero además él diseñó, hasta quiso lograr cambiar el curso del río Arno, por ejemplo, con una técnica tan especial de esclusas, que, bueno, hoy diríamos que la tiene el Canal de Panamá. Un adelantado siempre. Un adelantado a su tiempo. El Renacimiento italiano es una de las épocas más gloriosas de la historia de la humanidad, ¿no? Porque, claro, fue el beneficio de salvarnos de las creencias medievales, que eran tan supersticiosas, en fin. Y de una Inquisición que era realmente aterradora. Claro, por eso es que piensan que él podía escribir especularmente para engañar a la Inquisición, pero en realidad yo creo que jugaba, porque hay muchos escritos especulares en que un inquisidor, por más intenciones que tuviera de mandarlo a la cárcel o al poto de tortura, no hubiera podido, porque hay escritos que no tienen absolutamente ninguna palabra que pueda ser sospechosa, ¿no? Pero él juega con muchas cosas, en esa mente inquieta. Sabe que llegó a uno de los intereses más grandes que tenía, era la matemática, ¿no? La gente piensa siempre que fue la pintura, y en realidad fue un genio de la pintura, pero pintó poco. Hizo mucho más otro tipo de obra, y sobre todo de investigación, ¿no? Entonces, claro, como todo lo que hacía lo hacía bien, o magníficamente bien, la gente, y lo que nos llegó fue la pintura, pero no más de 20 pinturas, no más de 20 obras, porque tenía, como decíamos, sus claroscuros, y él era un procrastinador por excelencia. Era un hombre que dejaba por la mitad, o a veces pero se terminado. podía dar ese lujo, Carmen. Se podía dar ese lujo, y se podía dar el lujo de jugar también, ni más ni menos que con la matemática. Él amaba de tal manera la matemática, bueno, ya la proporción áurea no es un invento de él, pero ese hombre de Vitruvio fantástico que él realiza, realmente es como el símbolo matemático por excelencia, ¿no? De las proporciones. Si bien la proporción áurea no es obra de él, pero la utilizó perfectamente en cada uno de sus cuadros, ¿no? Ahora tenemos que decir que en esa época la utilizaban prácticamente todos, ¿no? Pero él la utilizó como el genio que era. Ahora, tenía una mente tan inquieta que aún en la observación matemática, en los estudios matemáticos, él le amaba los que llamaban ludi mathematici, que era un divertimento muy apreciado por un sector culto de la sociedad de la época, ¿no? En especial de la italiana. Entonces, estos juegos matemáticos
incluían problemas típicos que surgían de la práctica, y como serían los que tenían su origen en la agrimensura, por ejemplo. Claro. Entonces, caían bajo el ámbito de la geometría. Claro. O los de carácter aritmético, que abarcaban desde el ajedrez a los cuadrados mágicos. Entonces, realmente esa pasión que él tenía le hizo crear un ludo geométrico, sí. Supuestamente que lo imaginan que lo terminó más o menos por el 1514 en Roma. Sí. Y en él incluyó otros juegos que estaban basados en el desplazamiento y recomposición a la manera de un rompecabezas, claro, de figuras planas, ¿no? O sea, cuando se concluía el ludo, sí, se terminaba ese rompecabezas. O sea, se iba avanzando y se iba logrando llegar. Muy interesante un juego, claro, de esa manera, mucho más interesante que el ludo que conocemos hoy, claro, que en Europa se lo conoce como el parchís, que no fue inventado por él, por supuesto. Claro. Viene de los indostanos, pero esta manera de proceder de él ilustra una de las características primordiales de las rutas hacia el conocimiento por las que él transitó. Él transitaba hacia el conocimiento mediante su pasión por la observación y el juego. Claro. Porque observaba y luego jugaba, y el juego, pero un juego de creación, claro, un juego de creatividad. Acordate que siempre decimos que el juego y la creatividad van de la mano, ¿no? Sí, y es como, volviendo a lo que hablabas hoy del códice Romanov, con la gastronomía él también jugaba de alguna manera. Sí, es verdad que él, a pesar de que hay muchísimas recetas inventadas en el códice Romanov, que están hechas para que la gente se ría, sí, él jugaba e inventaba de alguna manera distintas combinaciones que hoy sería llamada cocina de autor. Claro. Ahora, volviendo antes del códice a... Yo tengo miedo que se te vaya el tiempo, porque como lo anunciamos y la gente está con mucha expectativa. Bueno, lo que pasa que yo quería decir que Leonardo jugaba con la oposición y la paradoja. Ajá. Y esa oposición y esa paradoja, tal vez Leonardo necesite, toda una vida para hablar de él. Sí, necesitemos varios programas, ¿no, sí, Carmen? Tal vez lo tendríamos que hacer en 2 partes. Sí, cómo no. Porque es muy interesante situarlo en su época, en su ambiente, claro, y en esa mente febril y juguetona, sí, y a la vez inconstante que él tenía, y ese juego entre la oposición y la paradoja, sí, él lo dejó registrado de muchas formas en sus cuadernos. ¿Cómo? Sus cuadernos, que hay miles de hojas desparramadas, sí, porque... ¿Y en qué consistían esas paradojas? ¿Cómo? ¿En qué consistían esas paradojas a las que te hace referencia? En esos juegos de palabras que inventaba, en chistes, en acertijos, claro, en rompecabezas, en los bocetos, en las pinturas y garabatos de pisos. Por ejemplo, él diseñaba los dibujos de pisos, tanto en madera como en las baldosas de cerámica, claro, y porcelana, que él diseñaba bordados, verdaderos bordados, quiero decir, con nudos, trenzas, espirales, que era un poco como veía la vida, claro, pero, y esto es muy importante porque es un juego en el cual juega con la ambigüedad y con el laberinto, que Vasari, su primer biógrafo, manifiesta que Leonardo estuvo mucho tiempo dedicado a diseñar un patrón de nudos enlazados de tal forma que sabés que el hilo se podía rastrear de un extremo al otro describiendo un círculo. Esto es una genialidad. Y el nudo
era la forma juguetona Claro. con la que él expresaba la paradoja y el misterio. Claro, y ese círculo en el que él siempre, en su obra pictórica estuvo siempre presente, ¿no? Sí, justamente, bueno, si hablamos otro día de la Gioconda, Sí. en la Gioconda él está jugando con el espectador permanentemente, Claro. porque la percepción visual que tiene el espectador de la Gioconda realmente es, imagino que él se reiría mucho pensando en todas las interpretaciones que iba a ver, ¿no? Claro. De ella, pero para hablar de la Gioconda no nos da tiempo para hablar también del Códice Romanov que queremos Sí. dedicarnos porque es muy divertido. Vamos a entrar a ese códice que realmente es muy divertido y hay muchas anécdotas que podemos compartir y la gente le va a encantar. Yo, Él, así como él, a través de los historiadores que lo estudiaron, sí. Presentan la ficción y el humor en la comida y en las modales en la mesa. En los ¿no? modales, hasta sentarse en la mesa al lado de un asesino, eso me pareció una cosa formidable, ¿no? No, o sea, hasta que lo leí quedé, pero te lo voy a dejar que lo cuentes vos, Carmen, porque es muy ¿Cómo gracioso. sentar un asesino a la mesa? ¿Cómo sentar un asesino a la mesa? Solo a él se le podía ocurrir una genialidad de esas, ¿no? Bueno, esta gente que tiene informaciones referentes a este genio del que hablamos, indudablemente se basa en que en aquella época los asesinatos eran de lo más común. Era lo más y era muy, muy normal invitar a alguien para envenenarlo, por ejemplo, ¿no? Sí. Así, sencillita. Bueno, como te digo... ¿Y cuál era la forma correcta de sentar un asesino a la mesa? Es muy importante que nos cuentes cómo, porque no nos vas a dejar con esa intriga. Bueno, pero antes de sentar al asesino a la mesa, él va diciendo, él o los historiadores, en esta verdadera humorada, que además la escribe en los márgenes de sus recetas de cocina, que también son muy graciosas. Bueno, y él primero cuenta que bueno, que él quiere que su señor mecenas Ludovico Sforza tenga la mejor mesa, y tenga la mesa mejor decorada, y tenga, por supuesto, los invitados se manejen bajo un verdadero código, ¿no? Sí, y en ese código dice, por ejemplo, vamos a enumerar algunos, que ningún invitado ha de sentarse sobre la mesa, ni de espaldas a la mesa, ni sobre el regazo de cualquier otro invitado. Yo esto lo estoy leyendo textual, tal cual, porque realmente no da para... Pero hay algo muy importante que se inventó, algo que hoy nos parece muy común, pero en aquel momento el tema de las servilletas no era tan común. Y hay toda una historia atrás de eso. No sé si querés contarla porque es muy graciosa. La historia de las servilletas se basa en que, al parecer, Ludovico Sforza ataba con cintas conejos a las patas de las sillas y los utilizaba para que la gente se limpiara las manos. Sabemos que no utilizaban los cubiertos, sino las manos. Entonces se limpiaban los pobres conejos, ¿no? Es muy, muy gracioso. O en los faldones de los vecinos. Claro, también. Bueno, entonces por eso, si te parece, leemos como, cómo no, como más o menos dice
que tampoco ha de poner la pierna sobre la mesa, Sí. Tampoco ha de sentarse bajo ningún concepto bajo la mesa, Claro. no debe poner la cabeza sobre el plato para comer, no ha de tomar comida del plato de su vecino a menos que le haya pedido su consentimiento, Claro. no poner trozos de la comida que le desagrada o a medio masticar en el plato de los vecinos, no enjuagar su cuchillo en las vestiduras de su vecino de mesa. Pero esto sí parece que Ludovico Sforza Sí. acostumbraba a limpiar su cuchillo en los faldones de cualquiera que tuviera al lado, ¿no? Claro, es que era una cosa muy común esto. Entonces sí, sobre todo para resaltar las jerarquías. Claro. Yo puedo limpiar mi cuchillo encima de tu ropa y tú te aguantas. Claro. Bueno, no utilizar el cuchillo para dibujar sobre la mesa. No, vamos a saltearnos Sí, algunos pero porque él, a propósito de todo esto, llega entonces a idear un paño, ¿no? sí, se cree que ideó un paño, porque él admiraba mucho a su ama, Beatriz, que Sí. era muy delicada, y dice que se cambiaba hasta 3, 4 veces los guantes, Sí, porque Beatriz no hacía esas cosas, claro. de limpiarse con los conejos, Es que- sino que se cambiaba varias veces de guantes a medida que se iban ensuciando, Claro, ¿no? claro. Y bueno, también decía que no había que conspirar en la mesa a menos que lo haga con mi señor, ¿no? Claro. No hacer insinuaciones impúdicas a los pajes ni juguetear con sus cuerpos. Claro. No prender fuego al compañero mientras permanezca en la mesa. Mientras Claro. permanezca, si sale, no sé. Después, claro. No ha de golpear a los sirvientes a menos que sean en defensa propia. Claro, no, es muy Bueno, alocado. y después, bueno, la manera correcta de sentar el asesino a la mesa, no solo al asesino, puede ser a un enano, Sí, bufones muy comunes en aquella época, o al que tiene la peste. La famosa servilleta de Leonardo tratando de suplantar a los conejos, como Sí. decimos, pero vamos a leer lo del asesinato, porque dice, si hay un asesinato planeado para la comida, ujú, palabras textuales, sí, entonces lo más decoroso es que el asesino tome asiento junto a aquel que será el objeto de su arte sí, de su arte. y que se sitúe a la izquierda o a la derecha de esta persona dependerá del método del asesino. Claro, no fuera a ser que fuera Sí. zurdo el asesino Sí, sí, y sí. tuviera que matarlo del otro lado, no iba a tener mucho éxito. Pues de esta forma no interrumpirá tanto la conversación si la realización de este hecho se limita a una zona pequeña. Claro. En verdad, la fama de Ambrogio Descartes nombra a una persona, Sí. el principal asesino de mi señor Cesare Borgia, Sí, porque él lo tuvo a Ludovico Sforza, lo tuvo a Sí. Borgia, tuvo varios, incluso fue amigo de Maquiavelo. Claro. Es muy apasionante todo esto, ¿no? Tuvo un restaurante con Botticelli, ni más ni También. menos. Bueno, él dice que el principal asesino se debe en gran medida a la habilidad que tiene para realizar su tarea sin que lo advierta ninguno de los comensales, ¿no? claro. Y menos aún que sean importunados estos comensales por sus acciones. Ujú. Y después de que el cadáver, las manchas de sangre, si las hay, Sí. haya sido retirado por los servidores, es costumbre que el asesino también se retire de la mesa, pues su presencia en ocasiones podría perturbar las digestiones de las personas que se encuentran sentadas a su lado. Y en este punto, un buen anfitrión tendrá siempre un nuevo invitado, fíjate, un suplente,
quien habrá esperado fuera dispuesto a sentarse a la mesa en ese momento. Totalmente disparatado, ¿no? Totalmente, por eso lo han hecho justamente el Día de los Inocentes, lo presentaron. Tal cual. Dice, y que hasta tiene una receta para quitar las manchas de sangre del mantel sin tener que cambiarlo, porque eso sería muy molesto para los comensales. Cambiar el mantel. Es como una tomadura de pelo, ¿no? Sí, Carmen? por supuesto, es una humorada genial. Una humorada que también por algún lado también pasa para dar origen al famoso sándwich que hoy conocemos. También. Sí, el pan sorpresa. Sí. Que al extremo, que en Italia hay zonas en que le llaman sorpresata. Sí. Al pan sorpresa, ¿eh? Él decía, ¿qué pasa si pongo un pan entre dos trozos de carne? Bueno, ¿y qué pasa si pongo dos panes y adentro un trozo de carne o de otra cosa? Y entonces empieza a enumerar todo lo que podría poner en ese. Entonces, claro, ahí la gente no vería lo que hay adentro. Por lo tanto, él decidió llamarlo pan sorpresa. Bueno, tenía hasta una receta, muy precavido, pero eso parece que es cierto, para quitar las manchas de sangre del mantel sin tener que cambiarlo. Y bastaba con frotar la mancha con una col previamente sumergida en agua templada. Claro. Y bueno, habrá que probar, ¿no? Bueno, más vale que no probemos con... no, con el asesinato no. Yo digo, no demos malas ideas. El quitamanchas. Como la mancha de sangre sí, porque podríamos lastimarnos, pero no digamos para asesinar a alguien, ¿no? No, más vale comprobarlo de otra manera. De otra forma, claro. Bueno, y realmente en ese recetario de normas del protocolo es muy gracioso decir que él hizo también un diseño, entre otros el pelajos, la picadora de vacas enteras, escúchame, enteras. La máquina de cazar ranas, o la alarma antiincendios de cocina. Hizo un tremendo aparato, gigantesco aparato para cascanueces, que había que dar con una manivela. Bueno, ahora él, aparentemente, según el Códice Romanov, no solo era importante dónde sentar al asesino, Leonardo también indica dónde deben sentarse los invitados leprosos, si los hubiera, porque en aquella época era común. Sí, pero no era común que los invitaran, ¿verdad? No los invitaban, pero... Claro está que supongamos que fueran parientes y que tuviera que invitarlos sí o sí, bueno, o con pústulas, llagas o deformes. Hay que sentar lo más lejos posible de mi señor, hay que sentarlos lo más lejos posible, salvo que fuesen enanos, porque ellos deben sentarlos cerca, porque a mi señor le hacen mucha gracia. Generalmente eran bufones. Y a los leprosos se les sienta aparte, a no ser que sean parientes del obispo, dice. Y se los sienta en una mesa de madera tosca, y también se les da sillas, platos, cubiertos toscos, porque son para quemar después. Fíjate que era muy prevencionista en el asunto, Carmen, después de usarlos los quemaban. Mira, te seguiría escuchando, pero estoy en el último minuto, así que te voy a pedir que redondees porque me tengo que ir, ya no tengo más tiempo. Pero si te parece, igual podemos continuar en una próxima columna hablando. Quedaron muchísimas cosas del Códice Romanov y de Leonardo da Vinci, que lo podemos abarcar, si te parece, en otra columna. Creo que tenemos que continuar, porque realmente no tiene desperdicio, y aparte para entender también por qué pudieron estos historiadores hacer ese libro disparatado y que por mucho tiempo la gente creyera que era verdad.
Claro, yo creo que tendríamos que retomarlo, terminar con este códice que realmente es un deleite, y sí después meternos con la Mona Lisa, si te parece. Sí, porque ese juego de ambigüedades que le agradaba tanto, lo manifiesta especialmente en la Mona Lisa. Claro. Con el esfumato y con un paisaje detrás que no coincide, bueno, físicamente hablando no coincide, porque el paisaje es el mismo, ¿no? Pero eso lo dejamos para más adelante. Esto fue un introito, un adelanto. Un abreboca. Claro, ahí está, un abreboca tal cual, para que queden enganchados para tu próxima columna, que realmente va a ser otro deleite como hoy. Muchísimas gracias, Carmen, y te espero el viernes. Bueno, cómo no. En este viernes circular que sí, espero que puedas venir porque estamos contando con tu presencia, va a ser un placer tenerte aquí. Esperamos que sí. Bueno. Que no tenga ningún asesino sentado al lado mío. No, por favor. Muchísimas gracias. Un beso grande. Que pases bien. Vivencias.